Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos, como decíamos anteriormente, con Quito. Ahí se encuentra Tomás Quevedo, a quien le damos la bienvenida en esta segunda parte. Y le consultamos lo siguiente, Tomás, en lo que ocurre en este momento en el Ecuador, evidentemente en proyección para las elecciones del 11 de abril, se han conjugado algunas posturas que no necesariamente están ancladas a una autonomía desde la izquierda en el movimiento indígena, porque vemos expresiones de parte de algunos dirigentes que señalan que nunca pactarían con un banquero, en este caso Guillermo Lasso, y también vemos a Yacu Pérez que de alguna u otra manera está planteándose esa relación política, digamos, muy puntual, muy coyuntural. Sí, justo lo que tú dices se enmarca dentro de estas disputas internas del propio movimiento. Yo creo que ahora hay justamente un reordenamiento de las fracciones internas del movimiento, de las tendencias internas del movimiento que se están disputando. Primero digo, aclarar qué mismo pasa con las elecciones y qué mismo pasa con con la segunda vuelta, porque digamos, como te decía al inicio, creo que el CNE no dio las garantías necesarias para despejar las dudas sobre el segundo puesto. No sabemos si eso, digamos, es o parte de una especie de show, pero lo que nosotros podemos ver ahora, y especialmente desde ayer al mediodía, es un poco ya la bajada del tono alrededor del discurso del fraude de Yacu Pérez, ¿no? Y más bien esta especie de un coqueteo, tender puentes hacia la posibilidad de un diálogo y lo que llamó como un frente contra la corrupción, que en realidad es bastante ambiguo para denominar lo que yo creo que es que se está dando y lo que podría dar, que en el caso de que se confirme que Guillermo Lasso va a la segunda vuelta, hacer que una alianza o un apoyo al banquero sea mucho más asimilable y sea mucho más fácil para, en términos discursivos y en términos políticos, para el gran electorado que ahora representa Yacu Pérez, ¿no? Que va a ser un electorado determinante. Entonces yo creo que esto, lo que está pasando ahora y lo que posiblemente se resuelva en las próximas horas, digamos, va a ser el resultado concreto de los juegos de fuerza internos por parte del movimiento indígena como un conjunto, y luego vas a tener la forma en que Yacu Pérez asimile los lineamientos del movimiento indígena o actúe ya de manera autónoma, digamos, sin sujetarse a las decisiones orgánicas que pueda tomar, por ejemplo, la CONAIE en el escenario de una posible segunda vuelta electoral. Claro, y te preguntaba esto también porque en la perspectiva del 11 de abril hay elementos de análisis ya estadístico que también podrían poner en discusión algunas cifras. ¿Hasta dónde se repetiría, por ejemplo, en una eventual segunda vuelta entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz, lo que tú mencionabas del 2017? Es decir, que en poblaciones indígenas o de mayoría indígena, como es la Sierra Centro, la Amazonía, podría reeditarse esto porque efectivamente ya no es el mismo Guillermo Lasso del 2017 y en buena medida también su candidatura se ha arrimado o se ha anclado a un señor llamado Jaime Nebot, que fue quien dijo a los indígenas regresen o vayan al páramo. O sea, yo creo que sin duda el gran derrotado de estas elecciones, o sea, es la derecha. O sea, la derecha quedó muy, o sea, está mal simbólicamente en términos de que su discurso ya no es un discurso que pega en los sectores populares o los sectores populares lo han rechazado. Ojo, Ujú. el dato de la votación de Arauz en Guayaquil es inédito, lo que Claro. significa que no todo la gente de Guayaquil votó por los socialcristianos, que era su base tradicional. Entonces, eso es muy decidor de lo que está pasando con la derecha, ¿no? Y claro, y por otro lado, tú tienes que, no creo que se repita el escenario de 2017 en el caso de los pueblos y nacionalidades. Yo creo que va a ser heterogéneo, digamos, un posible escenario, digamos, Jaco Pérez, perdón, eh, Lazo Arauz. Yo creo que obviamente por un lado aumentaría el voto nulo. Recordemos que el voto nulo está en el casi 10%, ¿no? Creo que va a aumentar el voto nulo, pero por otro lado creo que va a depender mucho de la capacidad que se tenga para tender puentes, para abrir espacios de diálogo por parte del progresismo, ¿no es cierto? La capacidad de virar no solo el voto de Yacu Pérez, ojo, sino también el voto de este candidato inédito también y de la gran votación que sacó Javier Herbas. Entonces yo creo que va a depender muchísimo el nivel de votación que pueda obtener en estas provincias donde hay una mayor votación
para Yacu Pérez y también una mayor votación para Herbas, la forma en que el progresismo se acerque a estos espacios y como digo, he insistido muchísimo toda esta semana, la capacidad que se tenga para tender puentes y para llamar, digamos, a diálogos, acuerdos, a la construcción de agendas comunes. Claro, pero ahí tocas un tema que es muy importante, aunque no lo has mencionado con la palabra exacta, pero creo que es parte del debate, porque incluso un tuit de Andrés Arauz habla de la suma de progresismo más plurinacionalidad más socialdemocracia. Es decir, parecería que un mensaje lanzado con absoluta puntualidad y muy concreto de parte de Andrés Arauz es convocar a la plurinacional. ¿Crees que efectivamente este concepto, este elemento, este paradigma que está planteado incluso en la Constitución, sea también objeto del debate para poder abrir puentes, tender puentes o generar por lo menos la discusión de qué sentido va a tener en un nuevo gobierno este elemento? A ver, yo creo que si bien la Constitución del 2008 y el proceso de la Revolución Ciudadana reconoció un elemento que había sido parte de la lucha indígena desde los años 80, ¿no es cierto?, que era la idea de la plurinacionalidad y la interculturalidad, la gran deuda quedó en que no se construyeron mecanismos efectivos para el ejercicio de esa interculturalidad y de esa plurinacionalidad. Entonces, justamente, a mí también me sorprendió muchísimo el tuit de Andrés Arauz cuando él señala que convoca a una gran unidad del progresismo, la socialdemocracia y la izquierda plurinacional. Yo creo que eso ya es un primer elemento de tender un diálogo, o sea, reconocer que hay una izquierda plurinacional representada en Pachacuti, me parece un elemento que avanza muchísimo en las posibilidades del diálogo. Y lo otro, la plurinacionalidad va a ser un reto, obviamente. Y la plurinacionalidad no puede ser solo construida desde arriba, desde el Estado, sino que la plurinacionalidad debe convocar al conjunto de organizaciones sociales, de pueblos, nacionalidades, la población afroecuatoriana, ¿no es cierto?, a discutir justamente qué significa esto de la plurinacionalidad, qué significa el respeto a la diversidad, qué significa la autonomía territorial, qué significa el pluralismo jurídico, ¿no es cierto? Y en ese marco, ¿cuáles serán los mecanismos más efectivos para que el Ecuador sea en realidad un Estado plurinacional? Claro, O sea, entonces, ajá, Tomás, yo ahí solamente te quiero plantear, esto también incluso dentro de la propia dinámica del movimiento indígena no queda claro, porque parecería que para unos la plurinacionalidad es la autonomía de los territorios, autoorganización, autogestión, etcétera, pero en cambio para otros más bien es desde el punto de vista comercial, parecería que no hay claridad todavía, incluso dentro del movimiento indígena, de que este postulado se convierta en instituciones, en relato, en sentido común para las poblaciones y nacionalidades indígenas. es que, a ver, ahí hay una cosa que es fundamental, y es que el proyecto del movimiento indígena, especialmente el del 94, que es producto de todos los debates que se tiene posterior al levantamiento del 90, es muy claro, y la plurinacionalidad no es solo un proyecto para los pueblos y nacionalidades. Eso, hay que partir de eso, o sea, hay una línea común, hay un documento histórico que ha sido reformulado en diferentes momentos en los últimos años, pero que está ahí, digamos, como un insumo que permite abrir el debate sobre qué significa la plurinacionalidad. Y en ese insumo, justamente, lo primero es entender que la plurinacionalidad nos aborda a todos y nos atraviesa a todos y a todas. Y en esa perspectiva, también la dinámica es que podamos aclarar, digamos, y yo creo que ese es el gran reto de los pueblos y nacionalidades, si realmente se comprometen también a esta construcción de la plurinacionalidad. Está en el sentido de cómo estas organizaciones, digamos, van construyendo este nuevo sentido común y disputando en relación con el Estado, ¿no es cierto?, la posibilidad de construir estos mecanismos efectivos. Digo, uno así como muy sencillito, la posibilidad de que tú aprendas quichua también en la enseñanza primaria, secundaria o universitaria. ¿No es cierto? Ese ya es un primer paso para la construcción de una sociedad intercultural. Generar políticas públicas concretas para pueblos y nacionalidades que fortalezcan su identidad, que fortalezcan el diálogo con la sociedad blanco-mestiza. Yo creo que por ahí va
va ese diálogo, digamos, y van los mecanismos concretos de construcción de la plurinacionalidad. Y no quiero dejar de hacerte una última pregunta, Tomás, porque es muy importante conocer tu criterio a propósito de algo que ha estado circulando y que además puede generar un cortocircuito. El señor Yacu Pérez, representante del movimiento indígena de Pachacuti en estas elecciones, se ha referido, por ejemplo, a Evo Morales como dictador y avaló el golpe de Estado en Bolivia. ¿Crees que eso efectivamente habla de una sintonía de su parte con lo que tiene que ver un movimiento que no se reduce ni a Bolivia ni a Ecuador, que incluso los propios movimientos indígenas, las nacionalidades, hablan de la Pachamama, del Abya Yala como una integración mucho más amplia que un país en una geografía definida? O sea, yo lo de que la entrada sí te diría sobre eso es que Yacu Pérez es antiprogresista, digo, no creo que ahí haya la posibilidad de tener un puente o un diálogo, ¿no? Yo creo que él ha sido muy claro y lamentablemente sus declaraciones sobre lo que pasó en Bolivia y lo que pasó con Evo Morales dicen mucho sobre eso, ¿no? O sea, yo ahí no puedo plantear, pero creo que diferenciaría, por ejemplo, el caso de compañeras como Guillermo Churuchumbi, Humberto Cholango, el mismo Leonidas Issa, ¿no es cierto? El compañero Ulcuango, por ejemplo, que fueron compañeros que estuvieron y que desde el principio se solidarizaron con lo que pasó en Bolivia. Es decir, yo creo que hay que plantear una cosa que es muy importante para el público. Yo creo que el movimiento indígena en su conjunto, en su sintonía, es un movimiento que por lo general se pone de lado de las luchas contra el capital, contra la explotación de la naturaleza, y de ahí hay posiciones individuales, ¿no es cierto? Y posiciones de ciertas tendencias que justamente se alinean muchas veces y en coyunturas determinadas hacia intereses más vinculados hacia la derecha, hacia justamente posiciones antiprogresistas, digamos, ¿no? Y eso yo creo que es una expresión, y las declaraciones de Yacu Pérez sobre lo que pasó en Bolivia es la expresión justamente de esa tendencia. Muchísimas gracias, Tomás. Muy amable por atender esta invitación a reflexionar. Te agradecemos enormemente y te invitaríamos, por supuesto, a partir de esta experiencia, a lo largo de esta segunda vuelta, que a lo mejor hay más elementos para el análisis. Un gusto compartir con ustedes y gracias por la invitación. Gracias a Tomás Quevedo, catedrático ecuatoriano, universitario, que evidentemente pone de relieve algunos elementos de análisis y de tensión también en el enfoque sobre el rol que juega en este momento en el proceso electoral y proceso político ecuatoriano el movimiento indígena en su heterogeneidad, en su diversidad y también en su complejidad. Vamos entonces a despedir este programa para volvernos a ver en una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.